Muy bien. Voy a compartir pantalla. El objetivo de la clase del día de hoy, en principio, es establecer los lineamientos teóricos de lo que vienen a ser las bases de datos distribuidas. Voy a proceder a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, vamos a mostrarlo de esta forma y manera. Mencionar lo siguiente. Este ámbito de las bases de datos distribuidas pues surge como la mezcla de dos tecnologías. ¿Cuáles son estas? La de las bases de datos y las redes. Y obviamente al hablar de redes hablamos de la comunicación de datos. Inicialmente las bases de datos estaban centralizadas solamente en un ordenador de repente y no interactuaban con ningún otro ordenador. Sí podían hacer interacción de repente a través de memoria secundaria, como los disquetes, etcétera, ¿no? Pero con el advenimiento del uso de las redes, pues ya los ordenadores empiezan a comunicarse unos con otros y hablamos del ámbito de las redes de ordenadores. Y de esta forma ya el acceso de pronto se facilita sustancialmente, ¿no? Este ámbito ha evolucionado en función a la tecnología de la telefonía, podemos decir, modelos como el OSI de 7 capas, ¿sí? Podemos hablar también del TCP/IP, de pronto que viene a ser un modelo establecido de facto, porque el OSI nunca pudo llevarse a la praxis. Entonces el TCP/IP ha venido a revolucionar todo este ámbito, desde el proyecto ARPANET, cuando surgió esto de las redes, ¿no? Entonces, ahí se produce lo que viene a ser la explosión de lo que vienen a ser las comunicaciones, pues liberando el Internet fundamentalmente. Entonces, la información ya no está centralizada. Ya la información se va combinando y se va transportando a través de estas redes. Y estas bases de datos interactúan unas con otras de repente, si el caso merita. Entonces, ya los datos pueden estar en diversos sitios por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, hablamos de las bases de datos ya distribuidas. Y les quiero mencionar que como hay 12 reglas de código para una base de datos centralizada, hay 12 reglas de código para las bases de datos distribuidas. ¿Y quién es COD? Es el propulsor del modelo relacional, el constructor básicamente también e ideólogo del modelo relacional. Estas bases de datos distribuidas pues aportan al dominio de la gestión de base de datos, como nos dice acá. ¿Cuáles son las ventajas? La computación distribuida. Entonces, en ese sentido, estas bases de datos distribuidas consisten en un conjunto de elementos de procesamiento no necesariamente homogéneo, sino más bien heterogéneo, que están interconectados a través de una red de computadoras, ¿sí? Esta ya puede ser a través de un canal. El canal vendría a ser, por ejemplo, el cable coaxial, el cable UTP o la señal inalámbrica, por ejemplo, ¿no? Ya hablamos ahí del Wi-Fi, no se utiliza alambre de pronto para interactuar. La misma fibra óptica también, ¿no? Entonces, estas bases de datos interactúan y cooperan entre sí para el desarrollo de actividades, pues, ¿no? De nutrir a las instituciones u organizaciones de información y lo hacen a través del procesamiento de los datos. Con este objetivo, pues los sistemas de cómputo distribuido dividen su problema en problemas mucho más chiquitos. O sea, un problema grande de pronto podría constituirse en inmanejable. Si los segmentos se subdivide en problemas más pequeños, se aplica lo que se llama el divide and conquer. ¿Ya? Pedazos o piezas más pequeñas de fácil resolución de pronto con el menor esfuerzo, pero que al llevarse a cabo la resolución de la totalidad se resuelve el problema principal, ¿no? Que es mucho más grande y hace la sinergia de todos los subproblemas en los que hemos dividido. Entonces, de estas formas se resuelven eficientemente y de manera coordinada los problemas. Y por ende, la viabilidad económica, como nos dice nuestra diapositiva, de este enfoque tiene dos razones. ¿Cuáles son? Aprovechar más la potencia del ordenador en la resolución de tareas complejas
Y cada elemento de procesamiento se puede gestionar de forma independiente cuando el caso amerite o de manera mancomunada e interactuando con las restantes cuando el caso lo amerite también o el desarrollo de las tareas locales lo demande. Pero mientras tanto también pueden desarrollar tareas de forma autónoma. Entonces, es posible ahora definir lo que es una base de datos distribuida. Y diferentes puntos de vista plantean algunas definiciones que podemos entablar al respecto, como cuáles. Que una base de datos distribuida es un conjunto de bases de datos relacionadas lógicamente, pero que se encuentran físicamente localizadas en diversas latitudes, regiones, ¿no? O sitios de pronto de la red. Podemos hablar en la misma ciudad de La Paz, o de pronto el departamento de La Paz, otros en el departamento de Santa Cruz, otros en Cochabamba, etc. Están físicamente en diversos lugares o sitios, pero mediante la red están en un mismo lugar aparentemente, ¿no? Estamos hablando de un ámbito físico y de un ámbito lógico. ¿Está bien? Entonces, una colección de múltiples bases de datos lógicamente interrelacionadas, diseminadas sobre una red de computadoras y manejadas o manipuladas por un sistema de gestión de bases de datos distribuido. O sea, hablamos de un SGBD en base de datos 1 seguramente, que es quien me desarrolla el accionar de manera transparente, porque yo ejecuto un programa declarativo, que es el SQL embebido, pero el SGBD es la estrella de todo, ¿no? Estamos hablando ahora entonces de un SGBD y le aumentamos una D al final para decir distribuido. ¿Está bien? Y este es un software que nos permite la administración de la base de datos distribuida y hace que esta distribución permanezca transparente al ojo y mirada del usuario. Él no se percata absolutamente de nada. Este sistema de gestión de base de datos distribuida permite entonces un manejo adecuado de lo que viene a ser la administración de la base de datos, ¿no? Una base de datos distribuida entonces no es nada más que una colección de archivos que pueden ser almacenados individualmente en cada nodo. Entiéndase un nodo por una ubicación de pronto de un servidor, un ordenador con características de procesamiento de datos ubicado en diferentes regiones o latitudes, ¿ya? También lo podemos llamar como estación de trabajo de una red, para formar una base de datos distribuida. Estos archivos, pues necesariamente deben estar interrelacionados, deben interactuar unos con otros, a fin de tener en cuenta que el procesamiento se efectúa sobre un todo, y esto lo muestra de manera transparente, ¿no? Entonces lo desarrolla a través de una interfaz común que engloba a todos. Y al usuario final hace ver como si se tratase de una sola base de datos, una base de datos centralizada, cuando en realidad no es así. ¿Sí? Algunos problemas de pronto técnicos que se puedan suscitar o algunas características antes de los problemas técnicos mencionemos. Cada punto de la red es una base de datos. Cuenta con autonomía local. Cada computadora que maneja una base de datos distribuida se la denomina nodo, pero ojo, la que maneja, ¿no? Una base de datos local a la cual el usuario está directamente conectado. Una base de datos remota, cualquier base de datos adicional a la existente. Y la arquitectura cliente-servidor, que es la tendencia que manejamos ya a partir de la década de los 90. El procesamiento entonces de consultas que se vaya a efectuar se realiza de forma distribuida. La administración del esquema también es distribuido. Y debemos controlar el control de concurrencia, ¿ya? O la concurrencia como tal, el cual involucra el acceso sincronizado a los datos distribuidos de la base de datos, de manera a preservar la integridad de la base de datos. ¿Qué es la concurrencia? Acceder a un mismo dato al mismo tiempo por más de un usuario, ¿sí? El SGBD me cuida de estos aspectos haciéndome bloqueos a los usuarios, bloqueos que no demoran mucho tiempo y que no van a repercutir enormemente, ¿no? En el accionar o en la elaboración de las transacciones por parte del usuario
que accedió posteriormente a otro. ¿Sí? Algunas características que se deben tomar en cuenta, términos que vamos a hablar: réplicas, fragmentación, no dependencia de un sitio central. Eso de réplicas y fragmentación, más adelante lo desarrollamos, ¿está bien? Solamente ahora lo enunciamos. Transparencia de la localización de datos. Yo puedo estar en La Paz y de repente hay datos que necesite y están en Santa Cruz o Cochabamba. Entonces accedo a ellos aparentemente como si estuvieran acá. Yo no me doy cuenta para nada que están en diversas latitudes o diversos sectores de lo que viene a ser el departamento. Independencia con respecto a la red. O sea, no puede haber dependencia de la red para nada. Esa se llama, por ejemplo, una independencia lógica y también independencia física. Independencia del sistema operativo. No puede depender de él para nada. Si bien el sistema operativo administra los recursos del sistema, ¿ya? Pero mi base de datos distribuida no puede depender de él. Entonces surgen dos tipos de transacciones, a las que las denominamos transacciones locales y transacciones globales que se pueden suscitar. El control de concurrencia, no se olviden, hablábamos, involucra el acceso sincronizado a los datos distribuidos, de manera que se preserve la integridad de la base de datos. La forma en que se asegura este acceso excluyente, obviamente, porque esos dos usuarios o de pronto más que van a acceder al sistema, pues se bloquean de tal manera de que se dé servicio solamente a uno de ellos, pero con tiempos razonables, ¿no? De tal forma que los otros usuarios no salgan perjudicados. Entonces, es un acceso denominado excluyente, que define una característica importante de una base de datos distribuida. Esto además incluye en la definición del mejor esquema de replicación. Enseguida hablamos de replicación y fragmentación y lo dejamos para más adelante porque son aspectos muy, muy interesantes que debemos tomar en cuenta. Algo más a tomar en cuenta acá es que cuando estamos hablando de esa concurrencia se efectúan pues mecanismos de bloqueo, ¿ya? Los abrazos mortales, como decimos, el cual es una consecuencia del fallo en el control de concurrencia. Se puede suscitar en ese momento o instante cuando se detecte una recurrencia. Se utilizan técnicas similares, obviamente, también en sistemas operativos, porque pueden llegar varios procesos solicitando un mismo servicio. Entonces, ahí la atención tiene que ser según algunos algoritmos existentes en ese ámbito, ¿no? Como el de los banqueros o algún otro. El sistema operativo debe proveer un soporte para el procesamiento distribuido, estar concebido para hacer un procesamiento distribuido. Y lo están los sistemas operativos de hoy en día, porque este paradigma ya data de principios de la década de los 90 y como postulado teórico surge inclusive mucho antes. Los tipos de las bases de datos distribuidas dependen de varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de DBMS o SGBD que vamos a tener para trabajar con la base de datos distribuida. Dependiendo de estos factores se pueden generar pues diferentes formatos de bases de datos distribuidas, ¿sí? Entonces veamos ahora la red de comunicaciones o el canal a través del cual viajan los datos y tenemos acá diferentes bases de datos. Hablábamos de no homogeneidad, más bien de pronto heterogeneidad, ¿sí? Entonces estas bases de datos se comunican unas con otras a través de este canal de comunicaciones o de esta red de comunicaciones, ¿no? Establecida para tal efecto. Este sistema distribuido de base de datos está conformado por nodos, como decíamos en un principio. Un nodo ubicado en la caja principal, por ejemplo, acá decimos de un lugar, de un determinado país, que nos puede estar dando servicio. ¿Por qué colocamos esta institución en este lugar? Hay un servicio llamado Prometric, que es para dar evaluaciones en línea, ¿ya? Evaluaciones en línea para certificación en Oracle o algún otro, de pronto, no solo gestor de base de datos, otro ámbito como el de redes, etc. Prometric funciona en este país, por ejemplo. ¿Interactúan con nosotros? Claro que sí.
habla hispana, interactúan con nosotros, pero el examen lo damos en inglés, e interactuamos con ellos, pero el servidor principal está en Estados Unidos. Entonces, es una base de datos distribuida que trabaja una parte o un nodo en Santo Domingo, otro en Estados Unidos y de pronto otro inclusive acá en Bolivia. ¿Ya? Entonces, el nodo de Bolivia tranquilamente puede interactuar con el nodo de Prometric y posteriormente con el nodo de Estados Unidos, a fin de consolidar la evaluación que vayamos a rendir, que es bajo un formato americano. Además de contar con las funciones de un SGBD común y corriente, un SGBD distribuido, debe contar o tener las siguientes capacidades. ¿Cuáles son? Tener acceso a sitios remotos, porque los datos no están solamente en el ordenador en el que se encuentra instalado, ¿ya? Y transmitir consultas y datos entre estos diversos sitios, porque necesitan interactuar, necesitan democratizar o de pronto necesitan resguardar datos en otro nodo o servidor. Elaborar estrategias de ejecución para consultas y transacciones que tienen acceso a datos a más de un sitio, por niveles de seguridad o de pronto para mejorar la performance el momento de interactuar con el cliente. ¿Cuáles son pues estas funciones existentes de un sistema de gestión de base de datos distribuido entonces? Que de pronto se extienden a partir de un SGBD común y corriente. Decidir a cuál copia del elemento replicado se tendrá acceso. A ver, acá ya merita hablar de pronto de replicación y fragmentación. Nosotros podemos replicar la base de datos enteramente existente en La Paz hacia el departamento de Cochabamba, Santa Cruz, claro que sí. O de pronto podríamos replicar segmentos de esta base de datos, ¿no? Desarrollados a partir de la identificación de requerimientos. De pronto nosotros podríamos, después de haber desarrollado esta adquisición de requerimientos, podríamos elitizar y mencionar qué requerimientos son comunes y transmitirlos tal vez a través de ordenadores, ¿no? De tal forma que se satisfagan las necesidades de los clientes o de los destinatarios de estos requerimientos. En ese sentido, amerita tener datos resguardados, no solamente en un lugar o en un nodo. Se necesitan crear copias de espejo o a veces se necesita replicar parte de la base de datos. Por ejemplo, a ver, yo qué les digo, vamos a hacer una fragmentación. Cuando hablamos de fragmentación, decimos horizontal, vertical o mixta, que es como una consulta. Imagínense tener una tabla y decimos fragmentación horizontal, pues transmitimos o llevamos las filas que cumplan algún requisito o requerimiento, ¿ya? O tal vez algunas columnas hacia otro lugar, a fines de resguardarlos y tenerlos protegidos o tener una copia, ¿sí? Entonces, después de hacer la fragmentación, vamos a hacer la replicación de esas partes de la base de datos. Esto con la finalidad de precautelar la seguridad e integridad y además que podemos tener nosotros caídas de la base de datos. Entonces, recuperarse de estas caídas de sitios individuales y fallas en los enlaces de comunicación es un factor a delinear, pues, en etapa primaria por parte del diseñador. Entonces, no olvidemos, por favor, este aspecto sustancial. Sigamos, ya terminamos, no se preocupe. Este almacenamiento distribuido, pues lo hacemos a través de una réplica, acá está. Es el proceso de copiar y mantener objetos de la base de datos en múltiples nodos de un sistema de base de datos distribuido. ¿Cuáles son estas características? Los cambios se almacenan localmente antes de ser enviados a localizaciones remotas. Al tener nosotros copias en varios nodos, no se necesita enviar información a través de la red varias veces o ante la solicitud, sino que ya existe en ese lugar y ha sido
planificado y proyectado con antelación. Ya les decía, la parte de los requerimientos es fundamental. Siempre los datos van a estar disponibles. Así de pronto el servidor principal sufra percances. Réplica, que nos permite incrementar el paralelismo, nos permite incrementar la sobrecarga en las actualizaciones y esto nos facilita de pronto la performance. Fragmentación, cada tabla se puede separar en varios fragmentos o pedazos, como cuando hablaron ustedes de la normalización seguramente. Cada fragmento es almacenado en un solo nodo, por precaución posiblemente. Podemos hablar de fragmentación horizontal, solo filas, podemos hablar de fragmentación vertical, solo columnas, o podemos hablar de una fragmentación mixta, filas y columnas. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, miren, una tabla estudiante y vamos a fragmentar de pronto horizontalmente. Miren que algunas filas se fragmentan, ¿no? O se seleccionan si quieren. Si quieren verlo como un query, algunas filas nomás se seleccionan. Los que cumplen algún requisito, cual que sea ingeniero de sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero miren, no se pierde nada de la fila, se mantiene todo. Eso se llama fragmentación horizontal. De pronto yo quiero hacer vertical. No me interesan las filas, más bien me interesan algunas columnas, pero con la totalidad de datos. Entonces, de la tabla estudiante original que tenemos, yo necesito una fragmentación vertical que involucre sus códigos, nombres, edad, carrera y promedio. Dejamos de lado la beca, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, como un query, como cuando hacemos una proyección, es eso, ¿no? Si el otro era selección, esta es proyección. De pronto podemos necesitar una fragmentación mixta, o sea, filas y columnas. Miren, entonces acá nosotros decimos algunas filas, ¿cuáles? Que sean sistemas, pero no quiero todas las columnas, quiero solamente algunas, y lo propio para el otro. ¿Ah? Réplica y fragmentación de datos. Pues un fragmento de una tabla se puede replicar y a su vez esa réplica ser fragmentada para luego replicar alguno de esos fragmentos a los lugares que los necesitan o los requieran, o de pronto yo vea conveniente, por motivos de seguridad, precautelarlos en algún otro lugar. Pues en este ámbito está también la recuperación de datos. De pronto un nodo falla. A ver, cuando tenemos internet, estamos navegando, un servidor puede fallar. ¿El internet deja de funcionar? No. El internet sigue funcionando 24 horas, 365 días del año, más o menos, ¿no? El que un servidor falle, que está conectado al internet, no significa que el internet vaya a fallar. Lo mismo se trae acá. Si en una base de datos distribuida, uno de los nodos falla, la base de datos distribuida sigue trabajando o interactuando con nosotros para generar información del procesamiento de sus datos. Entonces, esto también es una ventaja, si ven ustedes, ¿no? En esa base de datos centralizada, por ahí el ordenador se deterioraba por alguna causa, motivo, circunstancia, dejaba de funcionar, pues pérdida de datos, ¿no? Hasta no reparar el ordenador. Copias múltiples de fragmentos de datos. Esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Tampoco es fragmentar y replicar sin ton ni son. Hay que tener directrices o lineamientos establecidos en base a los requerimientos. ¿Ya? Y es más, yo puedo hacer una inventariación y catalogación de pronto de qué datos son los más relevantes para una organización X, de pronto que pueden no serlo para otra organización Y, sino tener otros. Entonces tenemos que identificar plenamente estos aspectos. Fíjense que mucho machacamos con requerimientos, ¿verdad? Transacciones distribuida correcta. Cuando hacemos nosotros a través de la base de datos transacciones, ya sea un insert, update, delete u otras, pues debemos hacer un commit para consolidar la transacción, decíamos. Entonces, estas transacciones no solamente se emiten a nivel nacional, sino también internacional. A ustedes les han pedido por ahí hacer depósitos
para compra de libros electrónicos o de pronto para una institución externa, ustedes han procedido a desarrollar tal accionar y han efectuado la transacción respectiva. Puede haber fallo de las conexiones de comunicaciones. Entonces, para tal efecto se tienen que tener planes de mitigación para reducir estos riesgos ante posibles eventualidades que se puedan suscitar. Miren, acá tenemos un ejemplo de concurrencia de pronto ilustrado gráficamente, donde podemos de pronto tener personas desarrollando actividad de manera concurrente o al mismo tiempo. A ver, supongamos. Una cuenta de ahorro que pertenece a más de una persona. Supongamos dos, pueden ser más aún. Y justo el mismo día, a la misma hora, estas personas van a hacer retiro en dos diferentes lugares o segmentos, ubicaciones geográficas de La Paz. Coincidentemente, al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora. Entonces, ¿qué va a hacer mi gestor de base de datos? Va a detectar una concurrencia y lo que va a hacer es bloquear a uno de los usuarios mientras se brinda el servicio al otro. ¿Sí? Entonces, los procesos se hacen simultáneamente, como dice nuestra gráfica. ¿Existen algoritmos para este control de concurrencia? Claro que sí. En el SGBD distribuido están los algoritmos. Es por eso que cuando ustedes programan, porque también se programa acá, aunque ustedes no lo crean y otros eruditos en el ámbito por ahí digan que no, sí es una programación. En un lenguaje declarativo, donde yo le doy la orden y no le digo cómo lo va a hacer. Porque con otros lenguajes yo tengo que decirle cómo lo va a hacer, ¿verdad? Acá no. Entonces, estos procesos se efectúan simultáneamente, pero estos SGBDs tienen algoritmos corriendo ahí, que van a hacer que uno de los procesos se bloquee, o una de las solicitudes, mientras se da servicio al otro, ¿ya? Entonces, esto nos permite evitar la inconsistencia que pueda generar el sistema, vulnerando la seguridad e integridad de los datos. Porque antes del estudio de este ámbito se habían dado casos, e inclusive se dieron cuando ya se pusieron en marcha, ¿no? De dos personas que accedieron a la misma cuenta a la misma hora, el mismo día, y de repente se registró la transacción de la última persona que abandonó el cajero automático, que es donde más frecuentemente se han dado. Muy bien, entonces los algoritmos saltan de manera inmediata, hacen los bloqueos respectivos, y de esta forma evitamos la vulneración de la integridad de los datos, ¿no? El control de concurrencia se efectúa adecuadamente y se evita inconsistencias que se pueden dar que van a causar de pronto pérdidas, una mala imagen, un mal manejo, etcétera, en esa institución. Las soluciones, puede ser la optimista o la pesimista, de pronto bloquearlo mucho tiempo y el usuario abandone por ende nuestra red de transacciones, ¿no? O sea tan rápida y transparente la interacción del primero y del segundo que es a lo que se apunta normalmente en la calidad de servicios que se efectúan a través de los sistemas computacionales, porque hoy en día todo es red, todo absolutamente es red. Muy bien. Las técnicas para tratar el interbloqueo se clasifican en tres, y no solo en las bases de datos, sino también en los sistemas operativos. ¿Cuáles son? Detección y recuperación, que va a dejar que se produzca, va a detectarlo y recuperar del mismo. Al dejarlo que se produzca, pues va a hacer los bloqueos respectivos. Lo detecta, lo bloquea y después lo habilita para el desarrollo de la transacción. El coste del algoritmo. Hay algoritmos que decíamos que están corriendo velando este accionar. Hay una pérdida del trabajo realizado y afecta al rendimiento del sistema. Prevención asegura que no ocurra fijando reglas para pedir recursos que permitan accionar los mecanismos respectivos y suficientes para evitar una incidencia no propicia o adecuada a los datos. En este ámbito, la aplicación de las reglas pues, va a conllevar a una utilización de los recursos que deben solicitarse o pedirse
para ser utilizados y canalizados a través de la gestión con SGBDs distribuidos. Vamos a poder efectuar una predicción, asegurar que no ocurre basándose en necesidades futuras de los procesos, realizando proyecciones que se suscitan con algunos de nuestros usuarios, ¿no? Obviamente no somos futurólogos y no es fácil deducir el futuro, pero se puede tener ciertas aproximaciones en base a los lineamientos probabilísticos y estadísticos que se proporcionan. En otras asignaturas seguramente como base sustancial y hace percolación en esta, ¿no? La aplicación de algoritmos de predicción nos va a permitir también tomar los recaudos necesarios y adoptar las estrategias suficientes y respectivas. Otro podría ser simplemente ignorar el problema, pero así te tapes los ojos, tarde o temprano se va a dar esta situación. Cabe destacar que estos algoritmos que los SGBDs pueden usar, la mayoría de los sistemas operativos ya lo tienen implementados para hacer un control, porque igual el sistema operativo controla los recursos del sistema. ¿Y cuáles son? Son sus servicios, pues, ¿no? Dada la baja probabilidad de que ocurra la concurrencia, o sea, que es baja, el coste para tomarlo en cuenta, pues, suele tipificarse como pérdida de tiempo o pérdida de dinero también. No es tan así, ¿ya? Sí se puede dar, puede ser muy bajísima, pero hay que correr con el riesgo y tener implementado a no tener nada y más bien tener una pérdida de datos que va a generar después repercusiones en ese contexto y que no van a ser los más adecuados o propicios, ¿no? Hablábamos de que las bases de datos no van a ser homogéneas, van a ser heterogéneas, diversos gestores de bases de datos trabajando en esa organización, ¿no? Y haciendo lo que viene a ser de por ahí distribución de datos, ¿está bien? Entonces tenemos bases de datos en Oracle, en SQL Server, en Access, MySQL y cualquier otro gestor que se les ocurra de pronto, gracias a la filosofía Open System que se dio en la década de los 90, donde estos gestores pueden interactuar y comunicarse con otros gestores, ello con el beneficio, con el fin de beneficiar a la comunidad, ¿no? Las bases de datos heterogéneas o multibases de datos son aquellas donde sitios diferentes utilizan diferentes SGBDs o DMS como acabamos de ver en la figura. Cada uno es esencial en la organización, pero también tiene autonomía local. Es posible de que algunos sitios no sean conscientes de la existencia de los demás. O sea, un usuario de repente de la última fila, ¿no?, que interactúa por ahí con los clientes o el mismo cliente, al entrar al sistema puede no percatarse de que tenemos conexión con otros gestores de bases de datos. Y por ahí inclusive los datos que me solicita no están en mi gestor de Oracle, sino están en Postgres, en otro nodo de pronto, ¿no? En las bases de datos distribuidas existe pues entonces la heterogeneidad y puede que los diferentes sitios utilicen esquemas y software de gestión totalmente diferente al que utilizamos en la central u otras instituciones. Además, que puede darse el hecho de que algunos sitios no tengan información de la existencia de los demás, pensando que ellos son los únicos, pero no es así, ¿verdad? Entonces, en este sentido surge pues lo que es el trabajo cooperativo, la colaboración entre sistemas de gestión de bases de datos. Y también, obviamente, los administradores, ¿no? De tal forma que se proporcionen facilidades para la cooperación en el procesamiento de las transacciones, que van a ir en beneficio de los destinatarios, que pueden ser los clientes o el mismo personal que utiliza los sistemas computacionales. La heterogeneidad se debe a que los datos de cada base de datos son diferentes tipos y formatos, aclarando tal aspecto. Cabe destacar que hoy en día existe la tendencia a crear software que permite tener acceso a diversas bases de datos autónomas o que de pronto en algún momento puedan interactuar como uno solo, ¿no? Independientemente de su heterogeneidad, ¿ya? Muy bien, esas son algunas
características y peculiaridades de nuestras bases de datos distribuidas. Creo yo, amerita hacer ahí, por lo menos, utilizando la nube y algún simulador, alguna fragmentación horizontal, vertical o tal vez mixta, la respectiva replicación, y monitorear los accesos que podemos efectuar, como si estuviéramos accediendo al nodo local, a nodos externos que van a contener otra gama de información, o de datos, perdón, que puede ir en complemento, ¿verdad?, de lo que viene a ser las necesidades del personal que interactúa en nuestra organización. Muy bien, voy a dejar de compartir. Perdón, de pronto algunos se me han dormido. No hacemos la parte teórica para que la tomen en cuenta ustedes. Yo les voy a proporcionar esta diapositiva. Vamos a colocar en nuestro sitio virtual, pero también vamos a colocar material mucho más ampuloso en lo que viene a ser el respaldo teórico, ¿sí? Muy bien, hora de entrar a hacer ejercicios, creo yo. Vamos a dejar lógica difusa un poquito para más adelante. Vamos a hacer algunos ejercicios de administración, ¿no? La otra vez empezábamos creando usuarios, etcétera. Vamos a dar, obviamente, continuidad a la creación de usuarios, que por ahí ustedes tal vez ya lo hicieron en alguna otra asignatura, haciendo la parte de privilegios. Lo que vamos a hacer es algunas consultas con rumbo a lo que vendría a ser auditoría de sistemas, ¿no? O más que auditoría, de pronto, administración. Voy a proceder a compartir mi TOAD. En un momento, a la herramienta que tenemos para interactuar. Estoy verificando que esté como así. Evidentemente lo estoy. Muy bien. Ok. Vamos a proceder entonces a hacer el compartir respectivo, ¿no? Ahí está. Ya está. Si me avisan, por favor, si se alcanza a visualizar la herramienta correspondiente. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a ver el estado de mi base de datos. Por ejemplo, voy a decirle select. Yo les voy a hacer llegar un listado, no vamos a escribir. Nos le decimos select asterisco from. Vamos a colocar B pesos y vamos a decirle instance. ¿Ya? Lo ejecutamos con F9. Perdón, es el punto y coma acá. Eso es. Instance. Vamos a ejecutar y ahí está, ¿no? Fíjense, me dice número de instancia 1. Nombre de la instancia y me está describiendo ahí básicamente hostname, la versión y todo lo demás. ¿Está bien? Entonces acabamos de ver el estado de mi base de datos. Vamos a mostrar si la base de datos está abierta o no. ¿Está bien? Vamos a decirle select status. Vamos a decirle status from y vamos a agarrarnos este último. Listo. Ahí está. Dice, la base de datos está abierta. Básicamente me dice, ¿cuál es el estatus? Open, dice, ¿no? Podría decirle a ustedes de pronto alguna otra cosa. Close, por ahí está cerrada, ¿no? Veamos algo más. Vamos a decirle select asterisco, vamos a seguir con los asteriscos de momento. From, y le vamos a decir B pesos. System parámetro, los parámetros del sistema. Listo. F9 creo yo, porque como estoy poniendo punto y coma, no hay problema. Acá están los parámetros del sistema, ¿no? ¿Está bien? Entonces me viene a proporcionar todos los parámetros del sistema y me dice la descripción respectiva. ¿Está bien? Ahora, de pronto podemos preguntarle nosotros algo ya mucho más específico, de pronto sin decirle asterisco, le podría decir
select value o el valor. Vamos a usar base system. Sí, usaremos este. Si lo aprovechamos. Base system parameter. For name. Con la denominación compatible. Entonces ya lo que procedemos a hacer el filtrado de esta, ¿no? Entonces ya vamos a decir en la parte del nombre, ¿no? Del name, si ustedes ven acá dice número, nombre, ¿no? El tipo, etcétera. Acá le vamos a decir aquellos que tengan el nombre de compatible. Entonces le decimos F9 y procede a decirme solamente uno, ¿no? ¿Está bien? Solamente uno tiene la denominación de compatible. Vamos a agarrar esto mismo, vamos a venirnos acá y le vamos a decir, quiero SP file. Listo, nos venimos acá, le decimos F9. Ahí está. ¿Verdad? Entonces el parámetro con el nombre SP file básicamente lo tenemos ahí. ¿Sí? Estamos haciendo estos lineamientos porque más adelante ya vamos a hacer solicitudes de pronto específicas. Vamos a decirle acá, select value from is parameter name. Vamos a decirle control, con el nombre denominado control files, control de archivos. Control files, perfecto, F9, y tenemos control dbf, ¿no? De pronto, hacemos lo mismo, solo que en esta ocasión le decimos for name, dbname. Aquí, dbname. Oh, perdón, presión F9, ahí está. XC, Express Servicio, básicamente es el nombre por defecto, ¿no? Ok, entonces podemos ir viendo y vamos a seguir viendo algunas consultas de este tipo que ya vienen a ser parte de lo que viene a ser la administración, ¿no? Para ver algunas cosas, estatus, cuál es el table space, ¿no? Crear un table space, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo estos aspectos. Muy bien, vamos a continuar con estos ejercicios, pero ahora vamos a desarrollar alguna actividad nosotros. ¿Está bien? Ok, a ver, a modo de recordar de lo que hicimos la anterior clase, vamos a decir acá, no voy a colocar comentario mejor para que se vea muy bien. Vamos a crear de pronto una tabla o pueden usar una tabla del HR. ¿Ya? ¿Para qué? Vamos a conceder privilegios a usuarios que previamente vamos a crear. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos usuarios? Entonces, voy a colocar acá 2 usuarios vamos a crearlos, ¿ya? Ustedes, aquí vamos a decir, de los usuarios identificados en su trabajo, por ahí ustedes, a ver, por ejemplo, a ver, me dicen, yo tengo el usuario secretaria, tengo el usuario estudiante, tengo el usuario profesor, por ahí podría ser, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir 2 de ellos, ¿no? ¿Ok? Vamos a crear 2 de ellos. Ok, entonces vamos a crear ahí al usuario 1 y vamos a crear al usuario número 2. A continuación vamos a conceder
privilegios. ¿Está bien? ¿Qué privilegios? Por ejemplo, vamos a conceder privilegios de hacer insert, privilegio de hacer select, perdón, acá coloquemos hacer insert o hacer update. Privilegio de, sí, select simplemente. A este le daremos más privilegios por ahí. Create table. Crear sesión. Vamos a así crear tabla mejor. Insertar. Modificar. ¿Listo? Este otro, solamente el privilegio de hacer select. Nada más. Entonces, esta primera tarea tendríamos ahora, ¿no? Después vamos a ver algunas cosas más. ¿Ya? Y este, por ejemplo, este de acá, lo vamos a hacer en general. Para todo el esquema HR por ahí, o todo. Y a este otro podemos decirle solo a una tabla y campo, o por ahí campos específicos, que se puede. Hicimos, ¿no? Ah, perdón, vamos a mi teclado lo hemos cambiado. Eso es. Específico. Muy bien. Entonces ahí tendríamos esa tarea que ustedes lo están visualizando y la voy a mandar por el chat. ¿Está bien? Dejo de compartir un momento. Vamos a venirnos acá. Dejamos de compartir. Lo vamos a mandar por el chat. Denme un momentito. Ahí está. El repositorio, obviamente, para la misma lo voy a crear en lo que viene a ser nuestra aula virtual. ¿Ya? Muy bien. Manos a la obra, por favor. Nos vamos a dar un tiempo perentorio. No se olviden, sobre el esquema HR nomás. Ya, para que no se compliquen la vida, nada. Pero a dos usuarios que ustedes han identificado en su proyecto. A uno hay que darle permiso genérico. No estoy diciendo sobre qué tablas, sino seguramente sobre todo. Y a otro sí hay que darle un permiso específico sobre alguna tabla y algún campo o algunos campos específicos, ¿no? Muy bien, manos a la obra, por favor. Lo que voy a hacer es pausar la grabación. No amerita de pronto grabar esos lapsos de tiempo, ¿no? Entonces guardo silencio total. Ustedes lo pueden hacer en lápiz y papel, lo pueden hacer en computadora, etcétera, como vean conveniente, pero estén seguros de que funciona, ¿sí? Muy bien, ahora sí guardo silencio total. La grabación. Muy bien, voy a compartir pantalla. Vamos a acceder a nuestro TOAD, donde estábamos trabajando, para que procedamos, pues, a efectuar, en un momentito, eso es, el ejercicio correspondiente. Ahí estamos. Si me retroalimentan, por favor, se puede visualizar. Estoy en TOAD. Obviamente, para cuando comparte este script,
voy a borrar estos elementos teóricos, que ahora los voy a colocar en comentarios, ¿sí? Hasta acá, que han sido fruto de la pregunta que surgió hace un momento. Vemos la herramienta para desarrollar ahí alguna actividad a nivel de consulta, ¿sí? ¿Aló? Sí, se ve, Inge. Ya, perfecto. Voy a decir, vamos a obtener los usuarios que se encuentran conectados a la base de datos. A la base de datos. ¿Ya? Vamos a decirle select. Perfecto. Post user. Username. Machine. Program. From. BP session. Lo vamos a ordenar. A ver, order by. Post user. Perdón. Ah, caramba. Me faltó. Listo, F9. Ahí está. ¿Ya? Básicamente, el user es el sistema operativo, ¿no? Operating System User. Username, el usuario de la base de datos. La máquina, los programas, ¿sí? Que podemos nosotros encontrar ahí. Miren, está corriendo el TOAD, el Oracle. Si podemos ver. Y está ordenado a partir del usuario del sistema, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, entonces estos elementos son indispensables, pues que ustedes los sepan manejar y seguramente van a poner mayor énfasis cuando estén desarrollando, como les decía, lo que viene a ser la administración, ¿no? Entonces, sobre esta misma de pronto podría surgir alguna otra consulta más que nosotros podríamos desarrollar, ¿no? Hemos dicho order by, session, a ver, vamos a agarrar esto, vamos a hacer alguna modificacióncita. Esto ya lo colocaré nomás en comentario. Ok, vamos a colocar acá. Vamos a decirle, en este caso vamos a modificar, a ver esto, vamos a decirle program. Perfecto. Y le vamos a colocar aplicaciones, alias, ¿no? Vamos a hacer un conteo también, count, la cantidad de programas que están corriendo por ahí en mi ordenador o en el ordenador respectivo. Entonces vamos a llamar a ello número de sesiones. No, así no va a dejar. Ya. Nada más por ahí y podemos decirle from session, lo bajaré esto ya para que lo mantengamos mejor de esta forma. Perfecto, session, vamos a decirle que se agrupe por by. Ahora. Y lo vamos a ordenar ya no por el os user, sino de pronto lo vamos a ordenar. Coloquemos aquí nomás, número de sesiones. Perfecto. Vamos a colocar una sola palabra, pero más de una palabra. Y vamos a ordenar por esto. Perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, número de sesiones del TOAD, 2. Tengo abierto el HR y tengo abierto como sys. Por eso me dice 2. ¿No? Y después me habla del Oracle, y si podemos ver más abajo, me habla también seguramente de otras alternativas. No, básicamente el Oracle, no tengo más. En todo lo que viene a ser sus instancias. Perfecto, entonces miren, acabamos nosotros de ver algunos elementos muy importantes entonces de lo que viene a ser
algunas características de la base de datos. Vamos a documentar este de acá, porque tengo compañeros que recién se están añadiendo a la clase. Esto me muestra el estado de la base de datos. ¿Ya? El estado de la base de datos. Muy bien, decíamos después de pronto el estatus. Esto es ya más específico de repente, ¿no? El estatus, veíamos de pronto los parámetros que tiene mi base de datos, etcétera, los vamos a colocar. Vamos a ir enseguida documentando esos aspectos, pero yo quisiera ver, por ejemplo, sobre los parámetros de configuración y la versión de Oracle, ya lo veíamos con antelación acá arriba, ¿no? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, los valores, esto de compatible, etcétera, básicamente me está mostrando la versión del Oracle. Lo comentaremos nomás, el Oracle, ¿ya? Entonces, me está diciendo cuál es la versión de Oracle. Cuando decíamos el SP5, nosotros le estamos diciendo acá, ¿cuál es la ubicación y nombre del archivo SP5? Entonces, me estaba mostrando entonces la ubicación. Pongámosle nomás tilde, no, sin tilde, ¿ya? Ubicación. Y nombre del fichero SP5. Perfecto. Muy bien. Después hablábamos del control files. Entonces nosotros estábamos hablando de la ubicación y número de ficheros de control. Perdón. Ubicación y nombre de los ficheros de control. Vámonos más acá. Eso estamos haciendo ahí. ¿Ya? Cuando le decíamos nosotros el select value from where name, DB name, nosotros le estamos diciendo acá cuál es el nombre de la base de datos. Nos mostraba XL, ¿no ve? Nombre de la base de datos. Bueno. Listo. Ahora sí vayamos a seguir haciendo algunos ejercicios más, ¿no? ¿Qué tal si nosotros queremos ver lo siguiente, ¿no? Propietarios de objetos y de pronto, sí, los propietarios de los objetos. Propietario de los objetos. Vamos a decirle acá, mostrar a los propietarios de los objetos. Perfecto. Vamos a decirle select. Owner básicamente es la palabra propietario, ¿ya? Entonces, perdón, ustedes van a tener ahí el owner, DBA, objects. ¿Y qué más? Básicamente por ahí nada más. A ver, veamos. Podemos añadir algunos elementos más por ahí, ¿no? Entonces, en este momento nosotros estamos con sys, ¿ya? Y, obvio, sys es un propietario, pero también tenemos otros propietarios de objetos. Ahí está. A ver, al margen de este propietario de objetos, podemos hacer alguna mejora por acá de pronto. Podemos decirle owner, propietario, y además, de repente, a ver que me muestre la cantidad de propietarios. Count, owner. Cantidad, ¿no? Vamos a colocar. From DBA objects, y por ahí podemos hacer un agrupamiento. Agrupados por propietario. Listo. Ahí está, ¿no? Y además, de pronto lo que podríamos hacer, o agrupados por propiedad, ¿no? Y lo que podemos hacer de pronto también es un ordenamiento ascendente, descendente, etcétera. Ya depende de ustedes lo que quieran desarrollar.
Ok, podemos decirle también nosotros acá, vamos a colocar esto en perfecto. Vamos a agarrar esto acá. Vamos a complementar esto de acá. Wow, WP. PP está mal. Listo. Propietarios de objetos. Y el número de objetos por propietario. Porque hicimos un group by por propiedad, básicamente, ¿no? Bueno, podemos agarrar nosotros y desplegar el catálogo del sistema. Hemos estado haciéndolo en algún momento, si ustedes se acuerdan, fíjense, le vamos a decir select, asterisco, abajo lo vamos a llevar. From CAD. Listo. CAD es el catálogo del sistema, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a colocar acá. Perfecto. Muy bien, vamos a utilizar este espacio. Y de pronto yo quisiera ver el diccionario de datos, ¿no? Ok. Diccionario de datos. Vamos a mostrar el diccionario de datos y para tal efecto le vamos a decir como en el catálogo. Select asterisco from, solo que ya no le decimos cat, ¿no? O vamos a decirle dictionary. Listo. Ahí está el diccionario de datos. Entonces, el diccionario de datos. Perfecto. Podemos de pronto visualizar algunas cosas más. Déjenme un momentito, voy a dejar de compartir porque voy a bloquear lo que viene a ser mi WhatsApp. Me está llegando de algunos compañeros, pero nos interrumpe la grabación, ¿no? Después vamos a retomar, no se preocupen, los compañeros vamos a leer lo que nos indican por WhatsApp. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí estamos, con Dictionary, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir mostrando una serie de elementos de pronto interesantes para nuestras consultas, ¿no? Ya habíamos visto el nombre de la base de datos, etcétera. ¿Qué tal si nosotros ahora mostramos las vistas de los usuarios, ¿no? O por ahí el número de usuarios o los usuarios que están conectados, el número de sesiones que hay abiertas, etcétera. Entonces vamos a mostrar, a ver. Vamos a decir, por ejemplo, como comentario, mostrar, desplegar. Vamos a cambiar. Desplegar los usuarios conectados y el número de sesiones. Caramba. Por usuario. Listo. Muy bien. Entonces le decimos select. Program. Vamos a decir de acá aplicaciones como hace rato. Hacer un count. Program. Y esto le vamos a llamar sesiones. Listo. Caramba. ¿Qué pasa acá? From. Entonces vamos a decirle B, pesos sesión. Y se me fue y me emocioné. Provide program. Listo. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, muy casi, básicamente lo mismo que hicimos hace rato. Entonces, tenemos trabajos a desarrollar de ese tipo. ¿Qué tal si nosotros de pronto quisiéramos conocer algo más acerca de este diccionario? A ver, a este vamos a ponerle comentario y vamos a bajar un poquito más de esto.
¿Qué tal si con este diccionario quiero algo más específico, no tan genérico como estaba, ¿no? Veamos cómo me lo está mostrando. Básicamente ahí así, ¿no? Table name y los comments respectivos, ¿ya? ¿Y qué tal si nosotros decimos ahora, básicamente, table name, nada más? Caramba, este es table name de esta forma, listo. From dictionary. Ok, ahí tenemos, ¿no? Entonces, los nombres de tablas existentes en el diccionario de datos, ¿no? Desplegar los nombres de las tablas existentes en el diccionario de datos. El diccionario de datos seguramente me han hablado antes, de pronto en lo que viene a ser la asignatura de base de datos 1, por ahí, ¿no? Entonces, podemos ver ese ámbito a consultar tal vez, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, todos los objetos de propiedad de los usuarios que se encuentran conectados por ahí. Entonces vamos a decirle, si ya colocamos el enunciado, vamos a decirle select asterisco from user catalog. Listo, ahí está. De pronto en este mismo ámbito, yo quisiera por ahí saber todas las propiedades del usuario actual. O no, perdón, más que todas las propiedades, las tablas de propiedad del usuario actual. En este caso SIS, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer lo mismo con el HR, etcétera, cuando estemos indagando sobre él. Entonces vamos a decir select asterisco from user tables. Listo. F9 y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las tablas de propiedad del usuario actual, que es SIS en este caso. Con ese usuario nos encontramos, ¿no? Si hacemos un show user, vamos a ver que nos encontramos con ese usuario. Ahora, por ahí queremos ver nosotros la versión de Oracle que tenemos instalado. A ver, vamos a colocar esto un momentito. Sus comentarios para que ustedes no se me pierdan. Acá decíamos las tablas de propiedad del usuario conectado. En este caso estoy como SIS, ya les decía. Entonces nosotros estamos mostrando las tablas de propiedad del usuario SIS. En esto del catálogo, básicamente lo que vamos a mostrar es todos los objetos de propiedad del usuario conectado, ¿no? Objetos de propiedad del usuario conectado. Listo. Bueno, tenemos ese tipo de cosas interesantes. Ahora decíamos, ¿qué tal si queremos saber el producto de Oracle y la versión que están instalados? ¿Ya? Aquí nos vamos a venir. Acá. Más que comentario. Versión de Oracle instalada. Le vamos a decir select asterisco from product components versión. ¿Listo? Ahí está, ¿no? La versión es 10.2, ¿está bien? Y básicamente los productos que están instalados, ¿sí? Estamos trabajando con el Oracle Express Edition, acuérdense entonces. Ok, vamos a, por ejemplo, a ver esto, a ver. Las tablas de la que es propietario HR, por ejemplo. Nos autenticamos con HR, o por ahí el propietario Sol. Yo tengo acá
un usuario creado con Sol, si ustedes se acuerdan. Ahí vamos a ver. Vamos a decirle select table owner. ¿De qué tablas es propietario? El nombre de la tabla. From. Vamos a decirle all. Synonyms. Synonyms. ¿Está bien? Where. Y no nos pinta necesariamente como con otras palabras, ¿no? Table. Owner. Like. Sol, por ejemplo, tengo, si mal no recuerdo. O si no, vamos a hacer la prueba con HR enseguida. Bueno, hay ninguno con Sol. Vamos a cambiar a HR, a ver. Tenemos HR. Tampoco. Vamos a hacer la prueba con HR sentido. No, no tiene tablas sinónimas, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer para variar esto, vamos a variar esta consulta, algo más específico, de pronto no hay sinónimos. Vamos a hacer la variación. Variación va a ser la siguiente. Está bien, tab name, etcétera, pero esta parte vamos a cambiarle. Vamos a decir, perfecto, all tables, ya no sinónimos. Tables. Owner like, está bien. No, owner nomás directamente. Si mal no recuerdo, ya no viene tab owner. Owner like. Perfecto. Claro, en la parte superior también cambia, pues, no es lo mismo. Table name. ¿Listo? Y vamos a decirle acá distintos. Distinct. Table name. Ahí está, ¿no? Y a ver el mismo, vamos a hacer la prueba con lo que viene a ser Sol. El usuario Sol. O el esquema Sol. Ahí está. No, Sol no tiene básicamente nada. Fíjense del HR. Tiene locations, employees, bitácora, cliente, regions. Book, ventas, job history. ¿Se acuerdan que hemos creado book cuando hacíamos orientado a objetos, no? Ahora voy a cambiar de pronto, no me acuerdo si mi usuario Sol. Ahí está. Estaba con mayúscula, entonces ahí sí hay una disgregación, ¿ya? Miren, mi usuario Sol es propietario de las siguientes tablas. ¿Cuáles? Bitácora, Student, Book, Person, University, y tiene también una serie de tablas creadas con el objeto o relación, ¿no? Entonces, ven ustedes, son las tablas de las que son propietarios el esquema el usuario HR como el usuario Sol. Entonces, vamos a colocar acá. Desplegar las tablas de las que son propietarios HR. Bien. Salimos al principio. Fin. Acá vimos como no había sinónimos y hicimos la variación sin sinónimos. Y este otro también sin sinónimos, pero para el usuario Sol. ¿Está bien? Ok, entonces tenemos una serie de alternativas interesantes que podemos ir desarrollando en este ámbito. ¿Ya? Este archivo, sí voy a proceder a compartir y nosotros vamos a aplicar algunas de ellas. Entonces vamos a dar 5 minutos solamente porque vamos a aplicar algunas de ellas en su proyecto. ¿Ya?
en su proyecto y específicamente en su esquema. Entonces, ustedes van a escoger 5 de ellos. Por ahí quieren saber de qué tablas son propietarios. Han debido crear ustedes un esquema para crear ahí al interior sus tablas, respectivamente, ¿verdad? Por ejemplo, por decirles, podemos aplicar este último caso. Podemos aplicar, por ejemplo, los usuarios que se encuentran conectados, ¿no? Y las sesiones por usuario, ya van 2. Podemos ver el catálogo del sistema, el diccionario de datos, básicamente que me está mostrando los nombres de las tablas existentes en este diccionario de datos, ¿verdad? Podemos ver todos los objetos de propiedad del usuario que está conectado. Podemos de pronto obtener los usuarios conectados, por ahí hay más de uno, ¿no? O por ahí de repente solo hay uno. Entonces ahí podemos ir dilucidando sobre esto simplemente. Lo que voy a hacer es colocar todo esto en un archivo plano. La parte verde, no se olviden que se ha comentado, no es útil. Lo vamos a colocar en un archivo de texto. Voy a dejar de compartir. Y se los voy a colocar, de pronto, acá tenemos alternativa de compartir archivo, ¿no ve? Entonces voy a pausar un momentito la grabación. Ahí va. Muy bien, vamos a retomar la parte de lo que vienen a ser las consultas, ¿no? Y vamos a ir incursionando en los group bytes, ya en los groupings. Inclusive habíamos visto algún artificio que no me dejaba hacer group by, ¿se acuerdan? Cuando veíamos también lo del join. Uno de sus compañeros preguntaba ante algo que se había suscitado con el join, y yo complementaba, resolvíamos lo del join, se le mencionaba que se había respondido, pero se compartía con ustedes, y también se compartía con ustedes un tip sobre el group by, ¿no? Entonces vamos a decirle de calentamiento desplegar, por ejemplo, el menor salario, pero ya por departamento. Obviamente, yo digo de calentamiento porque ya lo hicieron, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a escoger es cuáles los vamos a agrupar por departamento y vamos a identificar cuál es el menor salario en ese departamento. ¿Ve? Vamos a desplegar de pronto o mostrar, ¿está bien? Algo que nos permita agrupar a la gente de repente por algo, porque cuando hacemos group by o groupings, tenemos que agruparlos bajo alguna concepción, ¿no? Porque group by dice agrupar ¿por qué criterio vamos a agrupar? Entonces vamos a decirle nosotros que vamos a desplegar por ciudad, ¿ya? Por ciudad la cantidad de empleados. Porque acuérdense que hay departamentos que están en determinadas ciudades. Bueno, de momento no hagamos nada más y enseguida vamos a hacer algunas consultas más y vamos a ir yendo hacia lo que vienen a ser los groupings, ¿ya? Y estos mismos los vamos a ir llevando de pronto a cursores, procedimientos, donde nos van a permitir ya interactuar y a identificar algunas cosas. ¿Perfecto? Muy bien. Esto entonces les envío en este momento por el chat. ¿Por qué estamos haciendo, decíamos, un calentamiento? Voy a dejar de compartir pantalla. Les envío por el chat. Voy a publicarlo también como tarea. Voy a pausar, por eso es que no grabo, a reanudar la grabación. Muy bien. Entonces ya tengo acá mi ámbito donde voy a desarrollar mis consultas. Vamos a hacer alguna de ellas. Vamos a decirle muy rápidamente select, sí, vamos a decir qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Vamos a decirle department, voy a preferir de pronto escribirla. Más que recurrir a la alternativa de doble clic para hacer aparecer las cosas, que también les puede resultar cómodo, ya depende de ustedes, ¿sí? Entonces vamos a decirle oficio, es el código de oficio en realidad. Vamos a hacer un conteo. Vamos acá en contact,
perdón, vamos a decirle asterisco. Y eso para nosotros es la cantidad. Eso vamos a obtener de la tabla empleados, employees. Vamos a decir where. Department ID. Y vamos a darle dos ámbitos. Por ejemplo, el lugar donde tenemos más gente, si mal no recuerdo, es el 50. Vamos a decirle el 30 más. Y de pronto el 20 más. Ya. Perfecto. Pero que se agrupen bajo algún contexto, ¿no? Estamos dando una lista ahí arriba, ¿no? Le estoy diciendo, en lugar de decirle Department ID igual a 50, or Department ID igual a 30, or Department ID igual a 20, una lista básicamente. Le voy a decir, vamos a agrupar por el Department ID y además por el Job ID. Y podemos usar más de un criterio después de lo que viene a ser el agrupamiento del group by. Claro que sí. Ahí está el segundo, por ejemplo, ¿no? Inclusive nos sirve como artificio en algunos casos, ¿se acuerdan? Ahí está. Departamento 50, los ST Clerk son 20. En el mismo departamento 50, pero los ST Man son 5. En el departamento 20, porque le dijimos 20 también, los MK Man es 1. Departamento 30, los PUC Clerk son 5. Departamento 50, SH Clerk, si mal no recuerdo, es el más nutrido este departamento. Son 20. En el departamento 20, los MK Reps es 1, y en el departamento 30, los Puman son 1, ¿no? Entonces me está dando básicamente las cantidades por oficio, ¿sí? Entonces vamos a decir nosotros, acá, desplegar. Ya vamos a decirle el código del departamento oficio, ¿no? En realidad estamos desplegando código de oficio. No voy a colocar tilde porque se pierde en el verde, ¿no ve? Y la cantidad básicamente que son. Respectiva. Muy bien. Entonces, colocamos eso como comentario y ya lo tenemos. ¿Está bien? Ok, acabamos de usar entonces un group by a donde no tengo solo un argumento de filtrado, sino tengo más de uno. Ok, vamos a decirle ahora, otro ejercicio, vamos a decirle select. A ver, hagamos uso de esta función. La hemos mencionado, la hemos utilizado muy poco, más hemos preferido irnos por el to char, si ustedes se acuerdan. Pero esta función extract también existe. De pronto no es tan flexible o manejable o manipulable como lo es el to char. Vamos a obtener la fecha. ¿De dónde? ¿Desde qué campo? Del campo y de date, que es la fecha de contratación, ¿no? Entonces queremos obtener el año. ¿Está bien? Entonces, año vamos a decir. Y además, la cantidad de personas de pronto que han sido contratadas en ese año, ¿no? Entonces, vamos a decir count, igual vamos a decir cantidad. Con employees. Y directo nos vamos a ir a un group by. Vamos a agrupar por el año. Extract. Le vamos a decir year. From ire date. Esto porque no lo hemos usado en demasía de pronto al extract, ¿no? Entonces ahí está. Ejecutamos y ahí tenemos 1997, 28, 1993, 1, 99, 18, y ahí podemos tener la cantidad de empleados que han ingresado por cada gestión o año, ¿no? Entonces vamos a decirle, antes de colocar el verde, mostrar la cantidad de empleados que ingresaron, ¿no? Ingresaron a la
institución en cada gestión. Listo. Ahí está, ya tenemos. ¿No? Hagamos otro más. De pronto, ya lo que hacemos con su amigo que nos ayuda de repente a hacer los filtrados respectivos. ¿Ya? Entonces vamos a decirle algo por ahí que hacemos un poco larguito. Vamos a la compañera que me está llamando, pero no. Cuando demos la parte de ejercicios vamos a ver a través del WhatsApp qué es lo que nos menciona. ¿Ya? Job ID. Entonces, este es el puesto laboral, ¿no? Count. Vamos a contar. Vamos a volver a colocar cantidad. Solo que esta vez variemos y coloquemos la palabra asmas. Muy bien. Perfecto. Con employees. Group by. Job ID. Y vamos a colocar el Javi. Solo que vamos a hacer para aquellos que tienen solo un empleado. ¿No? Nada más que uno. O sea, vamos a mostrar el código de oficio o el puesto laboral, ¿no? Codificado, de los que solamente hay un empleado en la empresa o organización, como que puede ser, ¿no? Puede ver que para algún oficio determinado, que no necesita mucha demanda, solo tenga un empleado con esas características y nada más, ¿no? Y ahí está. Entonces, vamos a decir acá que estamos desplegar el código de oficio. Vamos a colocar tilde. Y la cantidad, no, más que cantidad vamos a decir código de oficio de aquellos que tienen solo un empleado contratado para tal efecto. Listo. Muy bien, entonces ahí tenemos, está en modo insert, perdón, modo insert, vamos a decirle desplegar. Listo, ya lo tenemos, ¿no? Ok. Ya tenemos entonces eso que nos menciona. Perfecto. Entonces tenemos algunos group by. Vamos a teorizar un momentito sobre los groupings. Y luego vamos a hacer una tanda de ejercicios. Está bien, algún compañero mandaba para desarrollar los ejercicios propuestos el día de hoy. En el momento ya hicimos, si mal no recuerdo, por departamento, pero no se preocupen, lo vamos a volver a hacer, pero no hoy. Lo vamos a hacer la próxima clase, cuando hagamos los groupings también. Porque como es tarea de ustedes, entonces voy a quitarles protagonismo de repente, ¿no? ¿Está bien? Vamos a resolver los dos ejercicios que están ahí, que dimos el día de hoy, pero la próxima semana, como calentamiento a lo que vienen a ser los groupings. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla respectiva o correspondiente. Voy a dejar de compartir esta. Perfecto. Me preparo lo de los groupings, que lo tengo a la mano. Ahí está. Y vamos a empezar a hablar acerca de ellas. ¿Ya? A ver, antes de eso vamos a venir desde acá mejor, desde un principio, funciones avanzadas como tal. ¿Está bien? Y procedo a compartir pantalla. Ahí está. Ok, entonces es indispensable de pronto revisar a estas alturas esta alternativa de las funciones avanzadas. Si ustedes se acuerdan, hemos modificado la manipulación de la fecha, sobre todo, que nos estaba dando problemas. Habíamos verificado cómo se estaba manipulando y con sets hemos modificado este manejo para
uno que nosotros necesitábamos utilizar, ¿ya? Entonces, acá viene, por ejemplo, el establecimiento mediante sets de lo que viene a ser el manejo de las fechas. Por eso decimos alter session, ¿no? O podemos decir básicamente cómo hemos de manejar la zona horaria inclusive, ¿no? Pero estos lineamientos son interesantes y los vamos a visualizar más adelante. Está la función extract también, como acabamos de verla ahí. ¿Ya? Pero en lo que yo quiero centrarme el día de hoy es los group by con rollup y cube, por ejemplo. ¿Ya? Hablar de los grouping como tal. O sea, los operadores, en este caso cuando hablamos de la cláusula group by, no solamente se limita a lo que estamos viendo, sino que va un poco más allá. A operadores rollup y cube, que se usan en la cláusula group by. ¿Para qué? Pues para producir filas de datos con subtotales de datos por grupo y por filas de grupos. Acabo yo de solicitar, por ejemplo, algún subtotal, ¿no? Y podemos solicitar totales y subtotales de disgregación en lo que se corresponde a los datos que tengo almacenados. Con el rollup nos vamos a permitir mostrar el resultado de la cláusula group by y adicionalmente vamos a añadirle subtotales por cada grupo resultante. Vale decir, por ahí a algo que ustedes están resolviendo de una forma, vamos a incursionar con el rollup para ver alguna otra forma de resolución. ¿Sí? Cube muestra el resultado de rollup y adicionalmente subtotales por filas de grupos, vale decir, subtotales en tabulación cruzada. Y esto cuando lo estemos efectivizando vamos a ver con ejercicios como tal. Es preciso también asegurarse de que los datos resultantes tienen sentido, tienen correlación con lo que yo tengo almacenado y me es además de utilidad. Caso contrario, vamos a producir pues información irrelevante, información espúrea, que no tiene ninguna incidencia y que de pronto inclusive podría llevarme a una toma de decisiones equívoca. Porque al no tener información correcta y fiable, voy a pues caer en este ámbito, ¿no? Quiero mencionar que Rollup y Cube están disponibles desde Oracle 8i hacia adelante, ¿ya? Versiones anteriores no. ¿Por qué de pronto ustedes dirán, pero no, ya vamos en la 12, etcétera? No. Van a encontrarse en instituciones con las que todavía están en versión 7. Versión 10 y a mucho dar 11. 12 todavía no. No es de pronto que aparece algo y de moda y nos vamos tras de él de inmediato. Ya les dije, creo, en un principio. En la versión 8i hubieron problemas. Perder datos por una organización es complicada. Entonces, y algunos se han quedado, como les decía, con la 7. Entonces, a tomar muy en cuenta que no van a poder usar Rollup y Cube en sus group by para nada. Tenemos una sintaxis acá, como ven ustedes. Un query común y silvestre, o común y corriente, mejor digamos. La parte where, opcional. La parte group by también ustedes saben que es opcional. Pero al interior del group by ya tenemos un Rollup, having, ¿no? Como complemento al group by. ¿Está bien? El rollup es una extensión de la cláusula group by y hay que entenderla como tal. Otra vez se usa para mostrar estadísticas o resumen de información empresarial, porque esa es la tendencia hoy en día ya de nuestras bases de datos. Los resultados de un rollup normalmente se usan para escribir reportes tabulares de barras o gráficos, reportes que van a ir a la conformación de informes ejecutivos o resumidos para la parte gerencial, que es la que la necesita para tomar decisiones a partir de esa información. ¿Ya? Hay que tomar muy en cuenta, es por eso de la importancia y el surgimiento de estas alternativas. Un operador rollup que produce n subtotales, vale decir dimensiones, equivale a n-1 sentencias select, que se relacionan con el operador de conjunto union all y además se constituyen en más eficientes. Cuando veíamos la unión, no hemos llegado a hacer union all. Hemos dicho, vamos a hacer intersect, vamos a hacer minus y vamos a hacer unión. Los manejamos a los resultados de las relaciones como conjuntos
y procedemos a hacer con ellos, pero bajo ciertas restricciones para que otra vez la información sea válida, ¿no? Sea exacta y precisa. Entonces conviene también ver Union All para sacar en contraste estas conclusiones que se me están mencionando acerca de lo que es rollup. A ver, dadas n expresiones, vale decir, o columnas del group by, el operador rollup genera n más 1 grupos. Es menester de pronto acá hablar un poquito de lo que vienen a ser permutaciones y combinaciones, ¿sí? Grouping sets es una extensión adicional de la cláusula group by también. Puede utilizar o se puede utilizar grouping sets para definir varios agrupamientos en la misma consulta. El Oracle nos calcula todos los agrupamientos que uno vaya a especificar a través de la cláusula grouping sets y nos combinan estos resultados de agrupamiento individuales con una operación union all. ¿Ya? Todo esto repercute obviamente en ejercicios que hemos de desarrollar y que enseguida inclusive voy a mostrarles, pero hay que tener mucho cuidado en su ejecución. Eficacia de los juegos de agrupamientos, porque vamos a jugar con agrupaciones, por eso decía combinaciones y permutaciones. Ojo, solo se requiere de una transferencia sobre la tabla base. No es necesario escribir sentencias uniones complejas o de unión complejas, para nada. Cuanto menos elementos tenga grouping sets, mayor será el beneficio de rendimiento de esta alternativa elegida, ¿no? Para solucionar una problemática específica. Grouping sets es una extensión, como decíamos, adicional de group by, que nos permite especificar varios agrupamientos de datos. Y esto nos facilita la agregación eficiente y por tanto facilita el análisis de datos en varias dimensiones. Cuando decimos agregación eficiente, tomen en cuenta el término agregación que ya vieron en análisis y diseño de sistemas, agregación y composición, pero tomen la agregación. Entonces, se puede escribir una sola sentencia select mediante grouping sets y de pronto disminuir sustancialmente la cantidad de código o de instrucción SQL que uno va a desarrollar. ¿Está bien? Para especificar varios agrupamientos. También podemos incluir de pronto operadores rollup o cube, ¿no? En lugar de hacer varias sentencias select combinadas mediante operadores de tipo union all, es que vamos a lograr objetivos similares que con el grouping sets. Por ejemplo, acá tenemos nosotros una consulta, ¿no? Usando grouping sets. Fíjense, grouping sets, ¿no? Similar a una consulta que vimos con antelación de repente, ¿verdad? En lugar de ABG decíamos count, creo si mal no recuerdo, y algún aditamento más que se ha añadido acá, y vemos el grouping sets manejando de pronto pares, tripletas, cuádruplas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los involucrados son Department ID, Job ID y Manager ID. ¿Está bien? Entonces procedemos a hacer una combinación, tomadas primero de A3, luego tomadas de A2, y ahí finalizamos. ¿Ya? Amerita repasar esta parte de combinaciones. Y lo vamos a hacer de pronto con una ilustración, porque esto es parte de lo que es combinatorio. Ustedes no llevan combinatoria, pero han debido ver en estadística y probabilidades algo de esto que les estoy hablando, ¿no? Pero amerita empezar por ahí de pronto para analizar después los resultados que nos va a dar este query. Un enfoque multiconsulta resulta pues ineficiente para resolver esto que acabamos de efectuar, ¿ya? No lo vamos a poder hacer con multiconsulta, ya que va a requerir varias exploraciones de los mismos datos. Entonces, grouping set no puede ser reemplazado por lo que conocemos hasta el momento. Además que se va a comparar la sentencia anterior con otras alternativas de pronto que uno pueda desarrollar de manera más eficiente. Por ahí grouping sets puede no ser netamente lo más eficaz. De repente existe otra alternativa, como que sí, hablar de los group by cube. No olvidemos que estas bases de datos ya tienen una tendencia a partir de los 90 a lo que es la inteligencia de negocios. Entonces, hablar de pronto con una tendencia a ese ámbito ya hace surgir la necesidad de aparición de estas nuevas cláusulas, ¿no? La sentencia esta denominada, por ejemplo, o desarrollada con CUBE,
group cube, pues nos produce básicamente 8 agrupamientos. ¿Ya? 2 al cubo agrupamientos. ¿Está bien? No vamos a todavía decir de cómo, de dónde y por qué. Porque les dije, ese análisis amerita ser una etapa introductoria muy bien desarrollada desde el ámbito de lo que son las combinaciones. Básicamente, 2 tomados de 3, perdón, vamos a ir trabajando ahí esas alternativas, pero lo dejo para más adelante. Otra alternativa, miren, mucho más extensa, utilizando Union All, más código, mucha más elaboración, que se puede resolver también lo mismo, pero fíjense el poder de la anterior, ¿no? Menos cantidad de líneas de código que lo que estamos viendo hasta el momento para resolver. Con Union All, básicamente voy a tener que hacer un group by por cada uno de ellos. Un group by como el que ustedes por ahí han desarrollado para la solución en este momento. Y de pronto, la consulta puede ser más compleja aún. Y eso da a significar hacer consultas y unirlas a través de unión o Union All, como estamos viendo en este momento. Miren, tenemos nosotros acá, si ven, ¿verdad? Una, tenemos por acá otra, van 2, y finalmente tenemos por acá otra, van 3. Y todas ellas están unidas, ¿no? Haciendo Union All. Y me van a ir a responder algo que se me ha solicitado. Pero si vemos nosotros esta simplicidad, ¿no? Equivale a todo eso que se está desarrollando ahí adelante, ¿ya? Entonces, miren, esto es pues cuando hablamos de cube y rollup. ABC, AB, AC, BC, A, B, C solito, y también hablamos de vacío, ¿no? Que en algún momento, en algún ámbito, como el álgebra, y de pronto otro, ustedes han visto estas posibilidades, ¿no? Y para el rollup también tenemos algo similar. Entonces, nosotros necesitamos indagar bien ante una consulta, ¿cómo lo puedo resolver? Primero lo vamos a hacer con group bytes normales, comunes y corrientes. Pero después ya vamos a hacer surgir por ahí los sets, los cube, los rollup, y vamos a consolidar muy bien ese conocimiento de repente para poder discernir adecuadamente, ¿no? Y comprender cuándo utilizar y cuándo no. ¿Está bien? Entonces, miren, esta consulta hecha con grouping sets y de repente acá desarrollada con un group by normal, pero donde necesito yo hacer union all y se hace más extensa la cantidad de esfuerzo y tiempo, ¿no? Entonces, el operador cube es una extensión de la cláusula group by, así que como el rollup, puede utilizar el operador cube para generar valores desde varias tablas con una única sentencia select y nada más que una. El operador cube es un conmutador adicional de la cláusula group by. Una sentencia select, que el operador cube se puede aplicar a todas las funciones agregadas, incluidas como average o ABG o el promedio, suma, máximo, mínimo, count. No se olviden de esas funciones agregadas, ¿no? Se utiliza para generar juegos de resultados que se suelen utilizar para informes de datos derivados de varias tablas. Y estos informes van pues a informes ejecutivos para la toma de decisiones también. Generan subtotales al igual que el anterior para todas las posibles combinaciones de agrupamiento específicas que de pronto nosotros necesitamos cuando hacemos un análisis de datos. Se utiliza como una función agregada para generar filas adicionales en un juego de resultados que vayan de pronto a contribuir en obtención de información mucho más veraz, fidedigna y que además nos muestre estimadores. La sintaxis es la siguiente, ahí está, select from y viene todo lo demás como opcional y nos llama la atención que en el group by ya le acompaña cube, ¿no? Entonces, a tomar muy en cuenta estos aspectos. Ahí tenemos un ejemplo utilizando cube. ¿Ya? Y miren, estamos usando siempre, si ya se han percatado, o average o una función agregada, que en este caso es sum, ¿no? Perfecto. Rollup proporciona igual agregados y superagregados para expresiones dentro de una cláusula group by.
Se utiliza este operador para extraer estadísticas e información de resúmenes de los juegos de resultados. Los agregados acumulativos se pueden utilizar en informes, diagramas y gráficos. Crea agrupamientos moviéndose en una dirección de derecha a izquierda a lo largo de la lista de columnas especificadas en la cláusula group by que contribuyan a obtener información de alto beneficio para las instancias correspondientes, coadyuvando en su toma de decisiones, ¿no? Incidiendo de pronto en los criterios que vayan a vertir. La sintaxis, entonces al group by ya le acompaña el roll-up, y se parece un tanto al de Cube, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, de pronto utilizando y desarrollando un group by normal, utilizando además un where para tal efecto, y de pronto vamos a hacer alguna modificación con Cube o con rollup. Cabe destacar que también existe una recuperación jerárquica mediante consultas que nos van a mostrar una estructura tipo árbol. Ahí nos van a hablar de los N principales. Entonces, en esa estructura árbol yo voy a tener una raíz, voy a tener ramas y voy a tener hojas terminadoras, o padres e hijos de pronto. Y es una estructura jerárquica bien interesante que nos puede servir para efectuar un cierto análisis y una adopción de estructura organizacional al momento de que se desarrollen consultas, ¿no? Una consulta jerárquica, rescato de pronto lo más relevante de esto, es un método de informar de las ramas de un árbol en un orden específico que de pronto la organización necesita conocer, ¿ya? No olvidemos que siempre va a existir una relación jerárquica entre las filas de una sola tabla. Un proceso denominado desplazamiento por el árbol permite que se construya la jerarquía que se ha establecido en la base de datos y en las tablas correspondientes. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una sintaxis para manejar la jerarquía y los recorridos que se dan por el árbol, ¿no? Cláusulas interesantes como connect by, start with, ¿verdad? Que van a aparecer. De pronto, where para nosotros no es nuevo por conocer y de pronto sí las otras alternativas como connect by, y al interior de connect by podemos hablar de prior, y la otra cláusula start with, ¿no? Que no son del estándar ANSI SQL específico, ¿no? Con el que nos manejamos. Y de pronto podemos hallar variabilidad cuando manipulamos o utilizamos otro gestor de base de datos. Voy a dejar de compartir. Hoy nuestra clase ha sido un tanto teórica, entonces.